Gloria a Dios, vamos a entrar en el nombre del Señor. Ya di la explicación. Ahora, para que me entiendan, amados hermanos, no, detrás de esto no había intereses malvados, malignos, tampoco estoy buscando una excusa para sacarles plata, como dicen algunos que se dejan llevar por el mismo enemigo. No, Dios lo sabe, no, simplemente ayúdame a orar y allá Dios tocará a las personas que me puedan ayudar, pero no, Dios sabe que no es eran. Tenía el bosquejo el domingo, lo tenía acá y me tocó predicar con lo que me vino a la mente, lo que el Espíritu Santo me recordó. Bueno, de hecho así predicaban los apóstoles, así debemos predicar, amén. Bueno, vamos a empezar con la ayuda del Señor, alabanzas a Jesús. Ya vimos el capítulo 14, amén. Vamos a leer el verso 1 de Génesis capítulo 15. Alabanzas a Jesús. Génesis capítulo 15, verso 1. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Abraham, recordemos que él nació en el año 2166 antes de Cristo. Vino a Canaán en el año 2091, es decir, cuando tenía 75 años. 11 años más tarde es que nace Ismael, en el año 2000, en el año 86 de Abraham, al 85 años lo engendra, 86 nace Ismael, es decir, en el año 2080 más o menos antes de Cristo. 14 años después, en el año 2066 nace Isaac. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bueno, aquí estamos en Génesis capítulo 15. El capítulo 15 corresponde a la vida de Abraham entre el año 2000, entre el año 85 de la edad de Abraham y entre el año 75 de la edad de Abraham. Puede ser años 77, años 78, años 79, años 80. No hay una fecha exacta para hablar cronológicamente. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? No hay una fecha exacta, pero Abraham está en la tierra prometida. Bendito sea el Señor. Para esa época, traje aquí una cápsula de tiempo que se la voy a compartir, que es la edad media de la edad de bronce, entre el año 2000 al año 1500 antes de Cristo. En la isla de Creta se crean los primeros canales y también surcos para las cosechas en el año 2000 antes de Cristo, por supuesto. En Egipto, en el gobierno de Egipto en el año 2000, esta es una cápsula de tiempo para saber qué ocurría en aquellos entonces, en el tiempo de Abraham. Se desarrolló el primer sistema de correo real en Egipto. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? También florecieron las ciudades como Ugarit y Levantín. También en Babilonia, para esa época, en el tiempo de Abraham, bendito sea el Señor, se empieza a conocer el jabón. Amén. Soap is known in Babylon. El jabón se comienza a conocer. Amén. Y en Creta también las ruedas de hacer pottery. Pottery es lo que es esto. I am the pottery, I am the clay, you are the potter. Yo soy el alfarero. De alfarería se empiezan a desarrollar para que ustedes tengan una idea. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces, para la época de Abraham, esa era la tecnología en aquel entonces. ¿Cuántos alabamos al Señor? Quería traerles esta cápsula de tiempo para poder entrar en el tema. Bendito sea el Señor. Espero que ustedes lo disfruten. Amén. Y sigamos, porque esto no es solamente hablar del texto bíblico y como algunos hablan de tal vez, quizás, podría ser, siempre utilizan esos puentecillos para afirmar algo que no es tan seguro y tirar tarraya. No debe ser dentro de un pastor. Uno debe estudiar y ser seguro de lo que habla y tener una información concreta y sustentable. Amén. De que si alguien le pide razón, uno la sustente con la ayuda de Dios. Continuamos con la ayuda del Señor. Amén. Este tema basado en Génesis 15. Amén.
está basado en el pacto abrahámico, el famoso pacto abrahámico. Dios se compromete con Abraham a entregarle la tierra y Abraham le pide al Señor una señal. Y aquí es donde vamos a ver esa preciosa señal. Este tema va a estar bueno. Compartan el link y mientras usted está viendo, agarre el celular e invita a otras personas porque el tema está bueno con la ayuda del Señor. Palabra de Dios. Amén. Después de estas cosas, dice el verso 1, vamos a volverlo a leer para poderlo entender. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? 3 cosas importantes de acuerdo a los acontecimientos que le antecedieron al capítulo 15, que es el capítulo 14. Primero, el ataque de Abraham a los 4 reyes que secuestraron a su sobrino Lot. Está en el capítulo 14, del 13 al 16. Segundo, el rechazo a la oferta de Bera, rey de Sodoma, quien le ofrecía lo material. Le dijo el rey de Bera, el rey de Sodoma, Génesis 14, 21, parte B, toma para ti los bienes, amén, pero dame las almas o las personas, a cambio de las personas, dame las personas, dice Génesis 14, 21. Y después de estas cosas, de la tercera, de la elección de Abraham, porque Abraham hubo otro ofertante que fue Melquisedec, rey de Salem, y Abraham prefirió la oferta del rey Melquisedec, la cual era espiritual, en lo que le ofrece Cristo al mundo. Amén. Melquisedec sacó pan y vino, amén, que eran elementos sagrados de los sacerdotes, de acuerdo a Génesis 14, 18. Amén. Y en gratitud, pues Abraham y también Melquisedec lo bendijo, bendito sea el Señor. Y en gratitud Abraham reconoce a este hombre como siervo del Dios Altísimo, y él sabía de que Dios le había dado a los siervos del Dios Altísimo la 10ª parte de lo del pueblo para el sustento de ellos. Y de Abraham dice la escritura que le dio el diezmo de todo, de acuerdo a Génesis 14, 20. Después de estas 3 cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión. Amén. Él había rechazado la oferta de Bera, rey de Sodoma, que le dijo, toma para ti los bienes. O sea, imagínate, los bienes de una ciudad que él recupera, y los otros bienes que llevaba el rey Kedorlaomer, el rey de Elam, ¿se acuerda? El elamita, el descendiente de Sem, que vino de por allá, de Irán, del sur de Irán, entre Irak e Irán, para que ustedes entiendan, y viajó y vino y conquistó, etcétera, y llevaba el spoil o el booty, decimos en inglés, o lo que es todo lo que recogen la guerra, todo lo que se llevan, se roban, o bueno, etcétera. Y Abraham recupera todo eso, y el Bera le dijo, el rey de Sodoma, coge todo para usted, solamente dame las personas. Pero después de estas 3 cosas, después de que provocó a Kedorlaomer con los 4 reyes orientales, vino palabra de Jehová a Abraham en visión. Esta es la 4ª experiencia que Dios le da a Abraham. La primera, recuerde que es en Ur de los Caldeos, de acuerdo a Hechos, capítulo 7, del 1 al 2, en el discurso de Esteban. Amén. La segunda es en el capítulo 12, 7, en la tierra prometida, cuando él llega ya a Betel. La tercera está en Hechos, en Génesis 13, del 14 al 17, cuando él regresa, sube al Negev, sube a Betel, pero Dios no le da la experiencia. Se la da cuando él se separa de Lot y Dios le habla. Génesis 13, del 14 al 17. Ahora, esta 4ª experiencia que Dios le habla en visión a Abraham, de la manera como le hablaría a los futuros profetas, porque dice, vino palabra de Jehová en visión, amén. Dios usó ahora el método de la visión. De hecho, Abraham es el primero en el texto bíblico de Génesis, llamado por Dios mismo como su profeta. Eso lo dijo Dios a Abimelech, rey de Gerar, de los filisteos, Génesis 27, amén. Y el mismo Señor Jesucristo reconoció a Abraham, inclusive a Jacob, a Isaac y a Jacob como profetas, de acuerdo a Lucas 13, 28. Usted lo puede ver en Lucas 13, 28, le dio el estatus de profeta a estos 3 hombres de Dios. Abraham, el primero. Y es aquí donde Dios, en esta visión, donde hay un diálogo con Abraham. Teológicamente se conoce este pacto como el pacto abrahámico. Es un diálogo que registra Dios hablando con Abraham como profeta. Empieza
Primero, el primer punto que vamos a hablar en este día es cuando Dios le promete protección y recompensa. Segundo, Abraham le pide a Dios un hijo. Tercero, Dios le responde prometiendo más que un hijo. Cuarto, además Dios le promete la tierra de Canaán y le muestra el futuro de su descendencia. Finalmente, el quinto punto que vamos a tratar en esta mañana, el pacto queda establecido y el autor registra los límites de la tierra prometida. Vamos a hablar esos 5 puntos en esta mañana con la ayuda del Señor. Compartan el link para que otros también reciban la bendición y que otros sean bendecidos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Qué bueno es el Señor. Amén. Alabanzas a Jesús. Gloria a Dios. Vamos a hablar primer punto. Dios le promete protección y recompensa. Génesis 15:1, vuelvo a leerlo. Alabanzas al Señor. Dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, no temas. Tenía temor Abraham, eso lo vamos a ver ahorita. Amén. No temas, aleluya, pero acá. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Alabanzas al Señor. Dios aquí le promete a Abraham 2 cosas. Primero, protección y segundo, le promete recompensa. Amén. La promesa de protección, no temas Abraham, yo soy tu escudo. Esa promesa está antecedida por una orden, no temas. Recordemos que Abraham enfrentó a 4 reyes invencibles orientales del oriente. Y es natural que sintiera temor de una acción punitiva contra él. Temía ser atacado por esos 4 reyes en revancha. Amén. Anrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín, de acuerdo al capítulo 14. De hecho, es algo natural, porque Abraham nos enfrentó con 318 siervos que eran soldados entrenados por él, le dio armas, y con los amigos que él fue, donde él vivía, de Manré y su hermano Estacol, bueno, etc. Y atacaron de noche y recuperaron todos los secuestrados. Y hermano, Abraham temió una retaliación, y dice la escritura que parece ser que tuvo temor. Por eso Dios le dice, no temas Abraham, yo soy tu escudo. Amén. Años más tarde, su nieto Jacob también sintió temor porque de ser atacado en revancha, después de que ustedes recuerdan el caso de Dina, que fue secuestrado por Siquem, ese príncipe, la hija de Lea llamada Dina. La escritura dice que era hermosa y este hombre se la llevó y mantuvo relaciones sexuales con ella. Se cree que fue una violación. Entonces Simeón y Leví, hermanos de Dina, buscaron la manera de vengarse. Ustedes ya saben la historia, de acuerdo a Génesis 34, cómo estos hombres, aunque Siquem se enamoró de ella y vino ante la casa de Jacob para pedirla por esposa, y Simeón y Leví aparentaron que eran amigables. Dijo, bueno, está bien, si ustedes quieren ser parte de nuestro pueblo, tienen que circuncidarse. Eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, en estos días, la circuncisión, la señal del pacto. Amén. Y ellos se circuncidaron, aceptaron toda la ciudad, se cortaron el prepucio al tercer día cuando estaban en el dolor más grande. Dice Génesis 34, 25 al 26 que Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad de Siquem, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón, y a Amor y a Siquem su hijo lo mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Jacob, cuando se dio cuenta de que sus hijos habían hecho eso, tuvo temor porque las ciudades vecinas podían tomar represalias contra él. Y en Génesis 34, 30, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me has turbado con hacerme abominable los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Oh, qué tremendo. Amén. Tenía temor Jacob, claro. Abraham tenía temor, claro. Somos seres humanos. Amén. La mayoría de los hombres de Dios hemos tenido temor. Amén. Josué, Gedeón lo tuvo. A los cuales Dios también tuvo que decirles, no temas. La razón por la que no debían temer sencillamente era porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, como el Señor se lo dijo a Josué 1, verso 9. En el caso de Abraham, de Gedeón, de Abraham, amén.
Dios lo primero que le dice, no temas. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Estamos bendecidos. Qué bueno es sentir la presencia de Dios. Qué bueno es enseñar bajo la presencia de Dios la palabra de Dios. Amén. La mayoría de los hombres que Dios llamó tuvieron temor. Amén. Y en el caso de Abraham, la razón por la que no debía temer, que el Señor le dijo, no temas. ¿Y cuál fue la razón? La razón que le dijo a Josué es, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y la razón que Dios le dijo a Abraham para que no tuviese temor es porque él le dijo, yo soy tu escudo. Bendito sea el Señor. Yo soy tu escudo. Es un ofrecimiento de ser el guardaespaldas personal, el protector. Dios mismo se le ofrece a Abraham de ser su protector divino, como lo fue con David. Salmo capítulo 3, del 1 al 3, el Señor le dijo a David, David escribió y dijo, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que me dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Verso 3, mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Qué bendición, alabanzas al Señor. Qué bueno es el Señor, que Él es nuestro escudo, nuestro protector. Alabanzas al Señor. Esto es para que usted le dé gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Seguimos bendecidos por la gracia del Señor. Ahora Dios le promete primero protección, después le promete recompensa. Estamos en el verso 1. Y tu galardón será sobremanera grande. Amén. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Amén. Yo sé que Abraham no tuvo ningún remordimiento por haber rechazado el galardón de guerra o el botín de guerra. Lo digo por el carácter espiritual de Abraham. Sin embargo, Dios vio lo que le rechazó al rey Bera, rey de Sodoma. Y también vio cómo Abraham le entregó el diezmo de lo que traía Melquisedec. Por estas dos razones, Dios le promete un galardón más grande que el botín rechazado, un galardón más grande que el mismo diezmo que le dio a Melquisedec. No temas, Abraham, yo soy tu escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Aleluya. Todo aquel que rechaza las ofertas de Satanás, pero que le cumple a Dios trayendo lo que a él le pertenece, tu recompensa será muy grande. Hay gente que quiere que Dios le recompense, pero no le dan a Dios lo que a Dios le pertenece. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Eso es como usted irse a un restaurante y eso sí, quiere los mejores platos. Eso se los come, los disfruta. Pero cuando es la hora de pagar, no da nada. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pero eso lo cobra Dios. Pero como Abraham, dice la Escritura, que fue un hombre que dio de todo lo que traía, del botín se lo dio a Melquisedec y rechazó. Prácticamente dice Abraham, si el pueblo, mire, se quedó, traía bastante y se quedó sin nada y rechazó lo otro. Tranquilo, que ahí está Dios. El Señor se le aparece y le dice, no temas, tu recompensa será muy grande, o sea, más grande que lo que le rechazó al rey de Sodoma, más grande que lo que entregó al Señor, a Melquisedec. Tu recompensa será muy grande. O sea que la intención de Dios con la promesa de recompensa era, hermano, porque vio la actitud de Abraham cuando rechazó y cuando dio para Dios, no para el hombre, para Dios. Tu recompensa será muy grande. ¿Cuántos alabamos al Señor? Qué bueno es el Señor, ¿cierto, hermanos? Por eso dice, probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición sobre vosotros, reprenderé por vosotros al devorador, etc. Hay gente que Dios quiere que Dios le reprenda al devorador, que abra las ventanas de los cielos, que Dios le derrame bendiciones hasta que sobreabunde, pero no quieren dar lo que le corresponde al Señor. Ahí sí, lo siento, Dios no puede ser burlado. Ahora, pasemos a otro punto. Hay que entender de que cuando dice el Señor, tu recompensa será muy grande, aparte de los bienes materiales, hay una intención de Dios con la promesa de esa recompensa o galardón grande. Iba más allá de riquezas materiales y más bien era descendencia. El Salmo 127, verso 3, nueva versión internacional, que está más ajustada en esa parte al texto del hebreo.
original dice, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Aleluya. O sea que Dios nos da los hijos como una herencia, pero también son como una recompensa. Por eso hay gente que en su juventud se dedicó a fornicar con una, con otra, fornique, y ya cuando entró en una etapa madura se casó, y ya cuando quiere tener hijos, Dios no le da hijos. ¿Por qué? Porque pecó contra Dios, amén, y no le recompensó con hijos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pero Abraham estaba un poco frustrado porque para la época y el contexto cultural de Mesopotamia, de donde él era, amén, de Ur de los Caldeos, hermano, la mayor satisfacción, la mayor recompensa que podía tener un hombre era tener una familia grande. Sin embargo, Abraham no tenía hijo. Amén. O sea, Abraham se sentía en cierta manera, no reprimido, pero sí un poquito frustrado, en el sentido de que él lo tenía todo, tenía camellos, ovejas, siervos, soldados, Dios le daba la victoria, pero Dios no le daba un hijo. Para él era frustrante ese punto, bendito sea el Señor, amén. Por eso, en la siguiente parte de este sermón, Abraham le pide un hijo al Señor a través de dos frases. Una es una pregunta que es acusativa, y la otra una frase de manera de quejo, de reclamo. Había cierta frustración en Abraham, que el Señor le dice, tu recompensa será muy grande. Y Abraham sabía que tenía oro, plata, cielo, pero eso no lo llenaba. Él buscaba era un hijo, porque los frutos del vientre son la mejor recompensa, de acuerdo al Salmo 127:3. Amén. Por eso la frase siguiente que le va a hablar al Señor es una pregunta donde prácticamente está descargando, se está desahogando Abraham. Y la otra frase es una queja, un reclamo, de modo que estas dos frases están dichas para transmitir el sentimiento que estaba teniendo Abraham de frustración, de no tener a un hijo. Amén. Ahora vamos al texto, versos 2 y 3, y veamos estas dos frases. Respondió Abraham y le dice, Señor Jehová, o Adonai Yahweh, para que usted entienda en hebreo, Adonai, Señor Jehová, que es Dios, ¿qué me darás? O sea, ¿qué recompensa? Me dice que tu recompensa será muy grande. ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Esa es la primera pregunta donde prácticamente lo está acusando. Amén. Se está desahogando. Verso 3 dice, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole o descendencia o familia. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? La pregunta es en relación a la clase de recompensa. O sea, Abraham le pregunta, ¿qué clase de recompensa usted me va a dar? Amén. La pregunta es, y la segunda frase es en relación al heredero. Dice, primero hablemos de la clase de recompensa. ¿A qué clase de recompensa o galardón Dios le iba a dar a Abraham? ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo? Amén. Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno. O sea, ¿qué me vas a dar? O sea, la pregunta que Abraham le hace al Señor es, ¿qué clase de galardón o de recompensa le iba a dar? Justificando la pregunta a través de dos razones. Primero, él no tenía hijos. Segundo, su familiar más cercano, que para ser el heredero, que era Lot, ya no estaba con él. Como su mayordomo, ya se había separado. Parece más bien una confusión de mente también de Abraham, siendo que le había prometido descendencia. Génesis 13:16, cuando el Señor le habla en la tercera experiencia, el Señor le dijo, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno lo puede contar, el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Pero hasta el momento él no tenía hijo. Por eso dice la pregunta, ¿qué me darás? ¿Qué me vas a dar? Siendo así que ando sin hijo. Amén. Era válida la pregunta. La otra razón por la que él le pregunta es, ¿qué me darás si el mayordomo de mi casa es este Damaseno, Eliezer? Su mayordomo no era más su sobrino Lot,
al menos era familiar de él, el hijo de su hermano. Lot ya se había separado en Génesis 13. Ahora era su mayordomo, quien estaba a cargo de administrar los bienes de Abraham, Eliezer, el damaseno de allá de Harán, bendito sea el Señor, que había nacido en su casa. Amén. Ahora vamos a la segunda frase. Mira que no me has dado prole o descendencia, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham le está reclamando a Dios un hijo, advirtiéndole que si no se lo daba, él estaba ya planeando hacer heredero a su siervo, que fue prácticamente criado por Abraham. Amén. Aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. O sea que nació también en Ur de los Caldeos, pero era damaseno, de padres damasenos, para que usted pueda entenderlo. De padres de Harán, para que entienda. Él estaba pensando, porque era una costumbre oriental, de que algunos dueños de haciendas, dueños ricos, hacían de sus siervos los herederos. De hecho, el Proverbio 29-21 dice: el siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. Pero esas dos preguntas, esa afirmación y esa pregunta prácticamente se resume en una pregunta. ¿Qué me darás siendo así, quedando sin hijo, y el mayordomo en mi casa es este damaseno Eliezer? Mira que no me has dado prole, un reclamo, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. En otras palabras, ¿por qué no me has dado hijo? Debió haber sido más concreto a Abraham. ¿Por qué no me ha dado hijo, Señor? Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Nos estamos gozando, ¿cierto? Saludo a mi madre. Dios le bendiga. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Me estoy gozando, me estoy gozando. Estas enseñanzas son una bendición. Espero que usted se goce así como yo me gozo. Amén. 3. Vamos al punto 3, del verso 4 al 5. Vamos a leer el verso 4 al 5. Al 6. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará Eliezer el damaseno, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Alabanzas al Señor. Dios le promete en ese diálogo, le promete más que un hijo. O sea, en respuesta a su pregunta, que era un poco, estaba acusando a Dios de queja, de reclamo, de desahogo, Dios le da dos respuestas. Le responde que su heredero será un hijo suyo, que su descendencia será incontable. Y obviamente el escritor registra la reacción de Abraham, que fue creer. Veamos los 3 puntos. Le responde que su heredero será un hijo suyo. Le responde que su descendencia será incontable. Y veamos la reacción de Abraham, esos 3 puntos. El heredero no sería Eliezer, más bien un hijo suyo. Luego vino el palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Génesis 15:4. El heredero inmediato. Amén. De acuerdo a la escritura, tenía que ser un hijo, pero como no había, Eliezer, él lo estaba pensando dejar como su heredero, pero el Señor le dijo: no te va a heredar sino un hijo tuyo será el que te heredará. Amén. Nótese que el Señor no le dijo un hijo de Sara, sino tuyo. Por eso en el capítulo 16, que vamos a ver si Dios lo permite mañana, al ver que no tenía hijo Sara, también se frustra. Esa frustración vino en ella también. Ella ya con 75 años, Abraham ya tenía 85 años. Entonces a Sara le suelta a la sierva Agar, la egipcia. Y Abraham fue muy obediente, se acostó con ella, amén, intimó, y ella quedó embarazada, bendito sea el Señor, creyendo de que, cumpliendo esa palabra de Génesis 15:4, no te heredará el damaseno, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Como el Señor no le dijo que era un hijo de Sara, sino un hijo tuyo, entonces hubo esa mala interpretación. Eso lo hablaremos mañana con la ayuda de Dios. Porque hay gente, hermano, que quiere que Dios le sea específico. Hay gente que le gusta mucho el trago
Y entonces, como la Biblia no dice, hijo mío, no tomarás cerveza águila, Hurricane, polar, no tomarás. Si ve, pastor, la Biblia no me prohíbe tomar esta cerveza, yo puedo tomar. No dice un texto bíblico que no pueda tomar. Pero hay gente que es así, que no entiende que Dios habla universalmente. Amén. Y que uno debe entender el mensaje de Dios por la justicia de Dios. Abraham les entendió, dijo, un hijo tuyo no, te va a heredar. Ah, bueno, un hijo mío. Pues como no me dijo que era de Sara, entonces lo puedo tener con Agar. Amén. Y así hay gente, hermano, que malinterpreta el texto. Lo malinterpretó Abraham. Imagínense que era un hombre de Dios, amigo de un hombre de Dios. Cuánto más ahora nosotros en esta época donde es más corrompida y perversa que nunca. Amén. Alabanzas a Jesús. Obviamente el heredero era Isaac, porque Sara lo tiene. En Génesis 17, cuando ya tenía Abraham 95 años, 98 años, 98, 99 años, Dios le promete a Abraham el hijo. Le dice, el año entrante su esposa va a tener un hijo. Y hasta Abraham se ríe, exactamente, le va a llamar Isaac. Y Sara, por supuesto, que le iba a creer. Ya tenía cerca de 89 años, iba para 90 años. Amén. Sin embargo, Dios le dio el hijo. Para Dios todo es posible. Amén. Si Dios lo habla, hay que creerlo. El heredero inmediato sería Isaac. Amén. Luego vino él y dice, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Y sabe por qué Dios no le dijo, un hijo tuyo será el que te heredará? ¿Por qué no dijo, un hijo tuyo y de Sara será el que te heredará? ¿Por qué el Señor no dijo eso? Ay, pastor, si el Señor hubiese sido claro, Sara no le hubiera dado a Agar y no hubiesen nacido los ismaelitas y las 12 tribus que surgieron de Ismael. Si hubiese evitado Dios un problema, no. Así dirá la gente. Amén. No, es que lo que Dios estaba diciendo, no te dará este sino un hijo tuyo, iba por la línea de Abraham, iba por Isaac. Pero iba más allá de Isaac, iba por Jacob, iba más allá de Jacob, iba por uno de los hijos de Lea de Jacob, que era Judá, que venía por ahí, por la línea de Isaí, de David, era el Salvador. Está hablando del Señor Jesucristo, por eso fue enfático en decir un hijo tuyo, y no dijo de Sara, sino un hijo tuyo, para que entendiese, amén, de que no era específicamente, porque si hubiese dicho de Sara, entonces estaría hablando de Isaac, sino un hijo tuyo, se estaría refiriendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Estaba hablando del heredero del cielo y de la tierra, que es el Señor Jesucristo. Está hablando de la simiente prometida. En Mateo capítulo 1, verso 1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, un hijo tuyo te heredará, aleluya. El hijo a quien el Padre constituyó heredero de todo, dice Hebreos 1:2, aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, ¿cierto, amados hermanos? Él es el heredero. Él es el heredero de esa tierra, de la tierra de Israel, y pronto vendrá a reclamarla. Amén, pero antes de reclamarla ya hemos subido al cielo, amados hermanos, a la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, in a twinkling of an eye. Amén. Seremos arrebatados. We will be caught up on the clouds to meet the Lord. Aleluya. ¡Qué bueno! ¡Nos vamos con el Señor! Y luego Él vendrá a reclamar no solamente Israel, sino toda la tierra. Un heredero tuyo. Al que Dios constituyó heredero de todo. Aleluya. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Dónde va a aparecer ese hijo del diablo, George Soros, Bill Gates y todos esos malvados y perversos que quieren apoderarse de este mundo? Todos esos el Señor los va a destruir. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Qué lindo es el Señor, ¿cierto, hermanos? En teología hay una materia llamada la filosofía, la cual nos permite
pasar más allá de la meditación de la palabra. Amén. En estructurar, hermano, en nuestra mente, en nuestros análisis bíblicos de la meditación de la Escritura, las diferentes alternativas. Y en esas alternativas uno encuentra muchos caminos y están conectados y están en armonía bíblica cuando se hace esa filosofía cristiana bajo la inspiración del Espíritu Santo. Amén. Un hijo tuyo te heredará. Amén. Entonces le permite uno pensar uno más allá. ¿Por qué el Señor no le dijo que era de Sara? Para que Sara no le hubiera dado hogar, porque Dios estaba pensando, un hijo tuyo te heredará, porque esa palabra era amplia, era general. Aparte de heredarle la tierra prometida, le iba a heredar todo el planeta Tierra. Y era el Señor Jesucristo, el hijo de Abraham, de acuerdo a Mateo capítulo 1, el heredero de todo, Hebreos 1:2. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Seguimos, alabanzas a Jesús. Verso 5. Y lo llevó afuera al Señor y le promete que la descendencia de Abraham sería incontable. Y le dijo, mira ahora los cielos. Ya Abraham no está en visión, tiene un diálogo con el Dios del cielo. Eso sí, como dicen en Números capítulo 12, cuando Miriam o María, la hermana de Moisés, rechazó el liderazgo de Moisés con Aarón, porque Moisés se había casado con una cusita, es decir, no cosita, sino cusita, amén, no malinterpreten. Era hija de un madianita, era morenita con la que se casó Moisés y lo despreció. Y el Señor se enojó contra María, contra Aarón, y le trajo una lepra. Pero antes de ello, de castigarlo, les dijo, cuando yo hable con un hombre, con un profeta, dice, lo hablaré en visión, en revelación, pero no así con mi siervo Moisés, con él hablaré cara a cara. Y de esta misma manera Dios habla en visión en el verso 1 a Abraham, pero ya después está hablando, es un diálogo directo, lo saca de la tienda y le está hablando Dios. Oh, qué hermoso, qué privilegio tan grande tuvo Abraham. Y Dios le habla, le dice, mira los cielos, cuenta las estrellas y las puede contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Qué privilegio. Por eso Dios llamó a Abraham su amigo. Aleluya. Amén. Esa relación que tuvo Cristo con los discípulos, les habló y les dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Ay, hermano, usted quiere ser amigo de Dios, amigo del Señor, haga todo lo que Él dice y usted hable con Él en oración y Él le va a responder, hermano. Tiene una intimidad, una comunión íntima. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso el domingo, cuando se me dañó el computador, yo miré al cielo, pregunté al Señor, ¿por qué? Me miro, me examino, no soy perfecto, pero tampoco he pecado como para que diga, me estás castigando. Entonces yo dije, tú lo permitiste, Señor, tú sabes lo que vas a hacer. De pronto tú me vas a dar un computador. Y le dije a mi esposa, el Señor nos va a regalar un computador y lo va a dar con la ayuda del Señor. Amén, a través de gente que se deje tocar por Dios y nos colabore. Bueno, gloria a Dios. Seguimos, aleluya. Abraham era una persona educada, amén, formada en la cultura de Ur, la cultura sumeria, la cual le aportó al mundo de acuerdo a la arqueología y de acuerdo a las áreas de las ciencias que estudian el pasado. Amén. Que la cultura sumeria le aportó al mundo conocimientos de aritmética, de álgebra, de geometría, el sistema sexagesimal, la rueda, la escritura, además la astronomía, técnicas de construcción, técnicas de regadío. Abraham tenía contacto con todas estas áreas porque él fue educado y él era rico allá en Ur de los Caldeos por su padre Taré. Amén. O sea que él no necesitó contar las estrellas, aunque Dios le dijo, cuéntalas. Porque ya sabía él que eran incontables. Para aquel entonces ya habían conocimientos básicos de astronomía. A simple vista, en aquel entonces se contarían 8,000 estrellas en una noche clara en esas tierras. Pero los estudiosos de la astronomía de aquel entonces sabían de que aparecían unas, desaparecían otras, eran incontables, y eso lo sabía Abraham. Amén. Por eso Abraham
No tuvo que contarlas, porque cuando vio todas las estrellas estaba viendo a Dios que le estaba hablando, si las puede contar. Y no pueden ser contadas, inclusive hoy en día los astrónomos no la pueden contar. La astronomía, la cosmología habla de que existe solamente en nuestra galaxia, donde estamos, el cúmulo de estrellas a través de un núcleo que tiene 3 brazos, nosotros estamos en el brazo de Orión, hay cerca de 100.000 millones de estrellas. Y la galaxia más cercana, el otro cúmulo de estrellas, se encuentra a 2 millones de años viajando a la velocidad de la luz, que es la galaxia de Andrómeda. La nuestra se llama Vía Láctea. La de Andrómeda tiene otras 2.000 millones de estrellas. Amén. 100.000 millones, y la otra le redobla, bendito sea el Señor, de estrellas. Y hay más de cerca de 16.000 millones de galaxias, que cada una contiene 100.000 millones, mejor dicho, no se pueden contar. No se pueden contar. Alabanzas a Jesús. Dios le bendiga, hermana Dagmar Quintana. No se pueden contar las estrellas. Y el Señor le dijo, así será tu descendencia. En otras palabras, Dios le prometió que su descendencia sería incontable como las estrellas del universo. Así será tu descendencia. Moisés fue testigo de esta multiplicación. Es más, cuando Jacob entra por el hambre que había en Canaán, entra a Egipto con toda su familia, sus siervos, eran 70 personas, cuando José los mandó traer. Pero se multiplicaron, y cuando en el tiempo de Moisés, 430 años después de que Jacob entra a Egipto, amén, en Deuteronomio 1:10, dice que Moisés fue testigo de esta multiplicación, y Moisés le dice al pueblo, Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí que vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Amén. Dice, Él os ha multiplicado como las estrellas del cielo en multitud. Así haré de tu descendencia como lo llevó y le dice, cuenta las estrellas y las puede contar. O sea que los descendientes de ellos serían estrellas. Es más, de estas estrellas que están en el universo, que es un lenguaje metafórico, vendría el descendiente final, que sería el heredero, que es la estrella resplandeciente de la mañana, y este es Jesucristo, el Hijo de Dios. Apocalipsis 22:16 dijo Jesús, yo Jesús soy la raíz de David, el linaje de David, soy la estrella resplandeciente de la mañana. Aleluya. Él es Jesús. De esa multitud de estrellas, por allá había una estrellita, y Él la identificó como la estrella resplandeciente de la mañana, que en cosmología es el planeta Venus. La última estrella en ocultarse, que está cerca de la luna, es el planeta Venus, para que usted lo entienda. Amén. Pero el Señor se identificó como la estrella resplandeciente de la mañana, la primera estrella que nace en la noche, la última estrella en ocultarse. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? El primero y el último es el Señor, que fue profetizado inclusive por Balaam en Números 24:17. Balaam profetizó y dijo, lo veré, mas no ahora. Amén. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, amén, de Israel, y se levantará cetro, amén, de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a los hijos de Seb. Amén. De esas estrellas en multitud salía la estrella resplandeciente de mañana, que sería Jesucristo, que sería el heredero, quien realmente sería quien iba a multiplicar la descendencia de Abraham. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y esa descendencia se multiplicó con el evangelio, con la iglesia. Alabanzas al Señor. Porque el apóstol Pablo dice en Gálatas 3:29, y vosotros, los gentiles de Galacia, ya sois de Cristo. Ciertamente el linaje de Abraham sois también. Amén. Y herederos según la promesa. Aleluya. O sea que todos los que nos hemos convertido a Cristo somos esas estrellas que Daniel las vio en Daniel capítulo 12. Dice que los que enseñan a la multitud la justicia de Dios resplandecerán como las estrellas del firmamento a perpetua eternidad. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a resplandecer en el reino de los cielos cuando Cristo levante la iglesia. Oh, gloria a Dios, como estrellas de los cielos.
así seremos nosotros para siempre. Qué bendición, ¿cierto, amados hermanos? ¿Cuántos se gozan por la palabra? ¿Cuántos se gozan por la palabra? Amén, qué bendición. La fe de Abraham automáticamente, cuando él vio las estrellas, amén, automáticamente brotó del Espíritu de Dios que estaba en él, porque para tener una experiencia con Dios se necesita estar lleno uno del Espíritu Santo. Como resultado de oír esta palabra, fluye la fe. Y dice en el verso 6, y creyó a Jehová Abraham y le fue contado por justicia. Y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. No que Abraham no fuese salvo justo antes de ese suceso. Él ya era salvo, él ya era justo, él ya era justificado. Ya le pertenecía a Dios, como se lo pronunció Melquisedec a Abraham cuando lo vio, Génesis 14, 18. Leo Reina Valera actualizada. Y bendíjole y dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Ya le pertenecía a Dios, era salvo, era justo. Esta frase, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, de Génesis 15, 6, es la fe de Abraham no para salvación, sino que se refería a la fe como evidencia de ser salvo. Fe en la promesa de ser padre de un heredero suyo, de ser parte de multitudes incontables como las estrellas. De hecho, él creyó a esa promesa, creyó a esa palabra, sí, así va a ser mi descendencia. Romanos 4, del 18 al 22, el apóstol Pablo dice, él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia, como las estrellas de los cielos. Y cita Pablo Génesis 15, 6, lo que hemos leído, así será tu descendencia, como las estrellas. Y Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Le creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia. Mira, hermano, no nos debilitemos en la fe, no miremos nuestras posibilidades, porque pueda que no tengamos el dinero, pueda que no tengamos los recursos, pueda que no tengamos la salud, la juventud que antes teníamos, pero si Dios nos prometió, si Dios habló, fiel es Dios en cumplirlo. Él lo hará, Él no miente, porque para Dios no hay nada imposible. Él es el Dios de todo. Él mismo lo dice en Jeremías, soy el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? No, there is nothing impossible for God. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Seguimos, amados. Pablo usa ese ejemplo de la fe de Abraham, ya siendo salvo, como el medio para ser justificado delante de Dios. Amén. No para ser salvo, sino para lo justifica. Es decir, este es el que va a ser padre de multitudes. Y Pablo aplica esta misma fe de Abraham, amén, a la salvación de los gentiles como el único medio por el cual se puede recibir la salvación y justificación lograda por Cristo en la cruz del Calvario. Cristo logró la justificación, la salvación, pero el medio para recibirla es a través de la fe, esta justificación. El medio no es por obras, que los seres humanos culpables del juicio eterno serán justificados delante del juez del universo, no por las obras de la ley, sino más bien por la fe. A través de la fe se recibe lo que logró Cristo en la cruz del Calvario, esa justificación. Por eso Romanos 4, del 2 al 4 dice, porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora el verso 23 y 24, o del 23 al 25, habla de la aplicación de la salvación a través de la fe. Y dice, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada por justicia esa fe, para ser el padre de multitudes, sino también se escribió con respecto a nosotros, dice Pablo, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si creemos, entonces la justificación lograda en la cruz del Calvario nos es imputada a nosotros y somos justos delante de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Vamos al cuarto punto. Son 5 puntos y ya termino. Ténganme paciencia, hermano. No se retiren
esta transmisión. Amén. Alabanzas a Jesús. Vamos al cuarto punto. Ahora Dios le promete la tierra de Canaán y le muestra el futuro de su descendencia. Amén. Pero entonces, regálame un minutico que aquí ya me entró el calor y voy a abrir la puerta para que me entre aire. Bendito sea el Señor. Voy a abrir la puerta. Está haciendo calor. Alabanzas al Señor. Bueno, ahora sí, qué pena, me tocó abrir la puerta por el calor. Pero estamos contentos, ¿cierto, amados hermanos? Ahora Dios le promete la tierra de Canaán y le muestra el futuro de su descendencia después de que Abraham le cree a Dios que le iba a dar un hijo y que su descendencia sería incontable, innumerable. Génesis 15, del 7 al 16. Vamos a leer el verso 7 solamente. Amén. 7 y 8. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? O sea, este fue el propósito por el cual Dios lo trajo de Ur de los Caldeos, para darle esa tierra. Canaán ya estaba habitada, habían habitantes, amén. Pero recuerde que Canaán está bajo la maldición noaica. Noé maldice a Canaán, ¿se acuerda? Y ellos se iban a corromper de tal manera que iban a perder el derecho a esa tierra. En Deuteronomio capítulo 9, verso 5, el Señor le dijo al pueblo de Israel que cuando entraran a la tierra prometida, Dios la iba a entregar. Mira, vamos a leer: no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, la tierra de Canaán, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Por la impiedad. Hermano, Dios tiene un principio. Dios le da a alguien a heredar algo, pero esa persona tiene que cuidar lo que Dios le ha dado, porque si él no lo cuida, se corrompe, hace maldad, Dios se lo quita y se lo da a otro. La Biblia tiene ese principio: retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Ese es un principio, amados hermanos, que nosotros debemos valorar desde la salvación hasta los dones, el ministerio, inclusive, amados hermanos, los bienes que Dios nos da. Usted tiene casa, tiene carro, tiene una fuente de ingresos, un empleo, valórelo, cuídelo, obedézcale a Dios, porque si usted y yo no le obedecemos a Dios, Dios nos lo quita. Así como Dios le entregó la tierra de Canaán, amén, esa tierra de Palestina le entregó a Canaán y sus descendientes, pero ellos se corrompieron y Dios se la quitó y se la dio a su pueblo, a los descendientes de Abraham. Por eso Dios le dijo en Deuteronomio 9:5: no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entrarás a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Por la impiedad, hermano. Por eso yo tengo que cuidar este ministerio. Por eso yo no puedo estar coqueteándole a las jovencitas, ni tampoco siendo infiel a mi esposa o a la obra, hermano, cometiendo adulterio o robando o mintiendo, porque, hermano, Dios me quitaría la bendición que me ha dado hasta el día de hoy. Amén. ¿Cuántos hombres de Dios, hermano, jugaron con la gracia de Dios? Acostándose con mujeres, con jovencitas, cometiendo adulterio, robando al pueblo, y creía que ellos iban a permanecer en ese imperio, y Dios los quitó, así como quitó a los cananeos, les quitó la tierra. Aleluya. Dios tiene ese principio, que si alguien se corrompe, Dios lo quita y pone otra persona. No somos indispensables en la obra de Dios. Si le fallamos, otro nos reemplaza nuestro lugar. Entonces, hermano, por eso Dios le dijo a Abraham en Génesis 15:7: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Y por qué se la iba a heredar? No era que Dios se la iba a robar a los cananeos, sino que en su justicia esos cananeos iban a cometer muchas impiedades y Dios le iba a quitar esa tierra y se la iba a dar a Abraham. Lo mismo pasa en el ministerio, lo mismo pasa en la vida espiritual, tanto de pastores como de creyentes. Si usted y yo no valoramos lo que Dios nos ha dado, la casa, el trabajo, y no le obedecemos a Dios, hermano, corremos el riesgo de que Dios se enoje y nos quite lo que nos ha dado y se lo dé a otro. Por eso, obedezcamos a Dios. Gracias, hermanito Joan, gracias. No hay afán, pastor, tómase su tiempo, amén. Obedezcamos a Dios, hermano. Eso es lo lindo de Dios, que Dios es justo. Amén. Por eso uno no puede jugar
con la gracia de Dios, como siervo de Dios, como pastor, como esposo, como esposa, como hijo, no podemos jugar porque Dios nos puede quitar lo que tenemos. Haga una evaluación que tiene un buen trabajo, tiene una buena casa, tiene una esposa, tiene unos hijos, tiene familia, tiene carro, tiene entrada económica, tiene una buena salud. Dios puede quitarnos una de esas áreas si nosotros no pecamos contra Dios y no valoramos. Dios le quitó a la tierra de Israel ese derecho. Por eso fue el tiempo de la conquista, porque ellos habían pecado delante de Dios. No es que Dios estuviese invadiendo como el imperio, como dicen algunos de la izquierda hoy en día. No, no, no. Dios es justo. Amén. Él todo lo hace en justicia. Bendito sea el Señor. ¿Se escucha así? Bueno, amén. Está bien, está bien. Estamos bien. Gloria a Dios. Continuamos. Esperamos que lo de... ¿qué le pasó, Nancy Caballero? ¿Se cayó la transmisión? Sí, hermana Nancy, se me cayó. Y pues me da pesar con los hermanos que estaban conectados. Había un buen grupo en Facebook, pero bueno, no hay problema. Seguimos acá en YouTube. Ojalá Dios se conecte. Seguimos, amados hermanos. Entonces, Dios le dice, te traje de Ur de los Caldeos para heredar esta tierra. El verso 7. Pero el verso 8, Abraham le pide una garantía. Y le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar la tierra? Eso es como, claro, esto no es un negocio, ¿no? Pero Dios da garantías. Amén. Eso es como cuando uno va a hacer un negocio de una casa, un carro, siempre se da una garantía. ¿Y cómo se llama? Se firma a nivel del legal, eso se llama una promesa de compraventa, sea de casa, de carro, y donde se da una parte, unas arras económicas y se firma. Amén. Debido al caso de que no se llega a un cumplimiento, pues se pierde ese dinero invertido. Eso lo saben los que han hecho negocios. Amén. Y lo sabemos los que hemos tenido que enfrentar la vida. Hermana Luz Santiago, gusto en saludarla. Amén. Sí había estudio, hermana. Lo que pasa es que se nos dañó el computador el domingo, pero yo lo trabajé en la tarde, lo arreglé y ya hoy pudimos, bendito sea, pero aunque está en riesgo de que se dañe. Pero Dios nos va a ayudar y estamos orando para que Dios nos provea y Dios nos va a proveer para un computador. Amén. Pero seguimos, el estudio está bueno. Los que llegaron tarde, les recomiendo que vuelvan y lo oigan para que reciban la bendición. Hay hermanos que se me han reportado y me dicen, no he podido por el trabajo, pero cuando regreso, pastor, Dios me bendice con estos mensajes. Amén. Seguimos, entonces ese principio. Amén. Dios le da a heredar la tierra, pero Abraham le pide una garantía de esa promesa. Ya no es una promesa de compraventa, porque él no le está comprando nada a Dios, más bien Dios se la está regalando, pero dame una promesa, dame una garantía, amén. Y el Señor, Abraham le dice, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Verso 8, y Dios le da la garantía, al convertir la promesa en un pacto. Este pacto se confirmaría o quedaría sellado con un ritual de muerte, practicado en los antiguos tratados de tierras reales del cercano oriente de aquel entonces. Amén. La ceremonia del pacto para mostrarle la señal como evidencia del compromiso de darle el hijo y la descendencia incontable y la tierra era esta. Vamos a leer el verso 9 y 10. Vamos a leerlo. Y le dijo Dios a Abraham, mire, le voy a dar la promesa de compraventa, le voy a dar la garantía, una prenda de garantía. ¿Qué es la garantía? Dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. ¿Por qué 3 años? Ay, Señor bendito, qué lindo es el Señor. Porque 3 años fueron los años del ministerio del Señor Jesús. La Biblia dice que Jesús, su ministerio fue de 3 años. ¿Cómo lo constata uno a través del Evangelio? El Evangelio de Juan habla de 3 Pascuas. Juan capítulo 2, la primera Pascua. Juan capítulo 6, la segunda Pascua. Y Juan capítulo 13, la tercera Pascua. Y en la tercera Pascua es que el Señor muere. El principio de su ministerio, como lo dice Juan capítulo 2, el primer señal que hizo, un milagro, fue de convertir el agua en vino. Amén. En jugo de la uva, para que no me malinterpreten algunos borrachos. Amén. Pero fueron 3 años. ¡Qué hermoso! Tráigame una cabra de 3 años, un carnero de 3 años. Amén. Y una becerra de 3 años. Porque el cordero que iba a ser inmolado iba a tener 3 años de ministerio. Aleluya. ¡Qué hermoso es el Señor! Amén. El Señor todo lo ha hecho, amados hermanos.
todo lo hizo, lo hará y siempre es pensando en la redención del hombre, en el Cordero de Dios, en el Salvador. De hecho, usted lee Apocalipsis 22, creo que hay 7 veces que se repite la palabra y el Cordero estará en medio de la ciudad, el Cordero los iluminará, el Cordero, 7 veces. ¿Por qué? Porque por toda la eternidad recordaremos que el centro de nuestra vida, el propósito de nuestra existencia es el Cordero, es el Señor Jesucristo, a quien amamos sin verle, le adoramos y le servimos. ¡Gloria a Dios! We praise the name of Jesus. Aleluya, qué bendición, ¿cierto, hermanos? Por el Cordero. 3 años. Me gozo por eso, hermanos, me gozo por eso, dice la Escritura. Tráigame una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también, un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos de los muertos y Abraham los ahuyentaban. Ese era un pacto que se acostumbraba a hacer en aquel entonces. El Señor lo usa como prenda de garantía. Cuando alguien iba a hacer una compra de una tierra, ¿cómo era el pacto que hacían? Pues hacían ese ritual, lo hacían. Y los dos partes que participaban en esa compra-venta pasaban por la mitad de los cuerpos muertos partidos. Con una antorcha hacían esa caminata donde se comprometían a cumplir esa promesa de compraventa, para que usted entienda. Esa era la manera antigua. Hoy en día simplemente se redacta una compraventa donde se ponen las condiciones de los pagos, amén, lo que se va a vender, todo, etcétera, los plazos, y luego se lleva a la notaría, eso se autentica, tanto el comprador como el vendedor firman, y esa es la promesa de compraventa. Pero la promesa de compraventa antigua, en la época de Abraham, era esa, donde partían los animales hacia los lados y dejaban las partes partidas y pasaban por el medio con una antorcha, y los dos que pasaban se comprometían a cumplir, porque la sentencia era esta, que el que no cumplía la parte, en caso de un voto, un pacto así, que también se hacía en el aspecto matrimonial, en el aspecto militar, ya lo vamos a mostrar, amén, el que no cumplía con esa promesa, entonces iba a sufrir las consecuencias, iba a sufrir el destino de esos animales también, iba a ser muerto o partido por la mitad. ¡Qué tremendo!, ¿cierto, amados hermanos? Por eso es mejor hacer las compraventas acá. Se pierde 10, 15 millones, si acaso se firma el valor por un terreno, una casa, un carro, unos 2, 3 millones de pesos, de acuerdo a lo que se ponga en la compraventa. Pero en aquel entonces era de esa manera. De hecho, esa era una costumbre de la cultura de los hitita, en inglés decimos Hittites. Aquí le voy a mostrar una evidencia académica para que usted entienda. Mire, la ceremonia de Abraham y el ritual hitita, ¿sí? Abraham Ceremony and Hittite Ritual, para que usted me entienda. O sea que en un pacto de ceremonia, Abraham fue instruido a cortar los animales en mitades y arreglar las piezas opuestas una de la otra. Génesis 15, del 9 al 10, estoy traduciendo. El Abraham del ritual del animal tenía... literalmente era un paralelo al texto hitita de From Anatolia, fechado después del segundo milenio antes de Cristo. El texto hitita describía un ritual de purificación usado después de una derrota militar. Las tropas se les requería elaborar este ritual cerca, behind a river, es decir, detrás de un río, donde un hombre o un cabro o un perro o un pequeño cerdo eran cortados por mitades. Las secciones de las dos divisiones serían puestas divididas y estarían opuestas, paralelas una a la otra, creando un camino, una enfrente de la otra. De la puerta, una puerta desconocida, tipo madera edificada, y dice luego el fuego are lit on both sides, pasaba por la mitad
de las piezas arregladas o partidas, y las tropas eran obligadas a pasar entre el fuego que era sprinkled with water, que era rociado con agua y alcanzaba las riberas del río. Entonces, amados hermanos, este era un ritual hitita, amén, de las tropas, pero también era un ritual de matrimonio. Mira, aquí hay otra. El pasar por el medio de las mitades. Aquí usted lo puede leer, puede tomar un pantallazo, porque yo lo que le traigo, a mí no me gusta hablar tal vez, quizás. No, no, esto es académico, esto es historia, eso ocurría en aquel entonces. Entonces los rituales del Medio Oriente para matrimonio también eran así. Amén. Y ahí tienen nombres que no voy a leerles todo por el hecho de que es largo, pero usted le puede tomar un pantallazo, lo puede compartir, lo puede imprimir o lo puede traducir si quiere, porque está en inglés. De esa manera era la promesa de compra-venta, para que ustedes la entiendan. Entonces Abraham le pide al Señor, dame una garantía de que me vas a dar la tierra. Y el Señor le dice, pues hagamos un ritual de pacto como lo hacen la cultura hitita, como lo hacen la cultura oriental de los matrimonios. Partamos los animales y en este caso tenían que pasar los dos, porque los dos tenían compromisos. Pero en este caso Abraham no se comprometía en nada, era Dios dándole una promesa. Ahí sí diríamos incondicional. Abraham. Aleluya. Amén. ¿Cuántas alabamos al Señor? De la manera como lo hizo Abraham, las dos partes del pacto antiguo oriental traerían los animales del sacrificio. Estos serían divididos en dos partes, luego serían separados dejándola frente a frente. Luego los dos pasarían por el medio portando una antorcha de fuego para confirmar el compromiso hecho. En caso de incumplimiento, este sería su destino, partido por la mitad, muerte. De hecho, Dios usó esta figura de este ritual para castigar a Israel por incumplimiento de su pacto. Si usted lee Jeremías capítulo 34, verso 18 al 20, el Señor le dijo a Israel, amén, y dice, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas. A los príncipes de Judá, a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en manos de sus enemigos, de los babilonios, y en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comidos de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Jeremías 34, del 18 al 20. O sea que la responsabilidad de Abraham era solamente cuidar el pacto. Amén, no de pasar por el medio, porque solamente iba a pasar Dios, porque era un pacto incondicional donde Dios era el que prometía. Por esta razón, Abraham ahuyentaba las aves de rapiña, pues si no las ahuyentaba, estas se comían los cadáveres del pacto, pero también podrían ser usadas por Dios para comer su propio cadáver, como le pasó al pueblo de Israel, que pasaron por el medio del becerro partido, pero incumplieron con el pacto con Dios, y por eso Dios los entregó en manos de sus enemigos, y sus cuerpos fueron comidos por las aves del cielo y las bestias de la tierra. Amén. Por eso en el verso 11, vamos a leerlo, dice la escritura, amén, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. No hay que añadir a esa interpretación, no hay que imaginar o suponer que las aves representan y que Abraham, no, era sencillamente esas aves le estaban diciendo, si no se cumple el pacto, morirán y serán comidos por aves de rapiña. Amén. Por eso había que cuidar el pacto. De hecho, el Señor Jesucristo hizo el pacto, el nuevo pacto en la cruz del Calvario. Está la sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada. Por eso debemos cuidar ese pacto. Amén. Que las aves de rapiña, que los demonios que cada ratico nos asedian, no se coman los cuerpos. Amén. Hay que reprenderlos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ahora Dios procedió a cumplir el ritual,
a responderle la pregunta de la garantía, porque Génesis 15:8, de aquí es donde parte. Este ritual parte de la pregunta que le dice, ¿cómo puedo saber que poseeré la tierra? Y el Señor, pues, le invita a Abraham a hacer el ritual del pacto de los hititas y de los orientales, para mostrarle tres cosas sobre el futuro de su descendencia. Primero, le iba a mostrar el futuro oscuro de su descendencia. Segundo punto, le iba a mostrar que no todo era malas noticias, le iba a prometer liberación de ese futuro oscuro de Israel. Amén. Y tercero, Dios le iba a dar la señal. Vamos a ver los dos puntos. Primero, el futuro oscuro de su descendencia. Vamos a leer versos 12 y 13. Ese era el objetivo. Alabanzas al Señor. 12 y 13. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será allí esclava, y será oprimida 400 años. O sea que el futuro oscuro de Israel, Dios lo hace caer en un sueño a Abraham. Claro, él estuvo todo el día, mire, la visión fue en la madrugada. Él ve las estrellas, luego hace todo eso en el día y se queda todo el día cuidando el sacrificio. Y mire, hermano, llega hasta la noche. O sea, prácticamente Abraham estuvo en ayuno todo el día. O sea, hay gente que quiere tener experiencias con Dios, pero no quieren sacrificarse, madrugar a orar como lo hizo Abraham, que estaba orando en la madrugada de Dios, le habló en visión, y luego después todo el día estuvo con el Señor, hace el sacrificio y luego espanta eso y ya al atardecer. Amén. Dios le habla, dice el verso 12, a la caída del sol le sobrecogió el sueño a Abraham. Es decir, Abraham tuvo todo el día pendiente del sacrificio partido para ver la señal de parte de Dios. Al atardecer estaba ya cansado, y como no aportó Abraham ningún compromiso con Dios, amén, Dios envió un sueño y envió temor sobre él para mostrar el futuro de su descendencia. Vamos a ver el sueño de Abraham. Mas a la caída del sol sobrecogió un sueño a Abraham. Ese sueño representaría el estado de letargo en que Israel caería para morar en tierra ajena por 400 años. Y el Señor le dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Amén. Morará en Egipto. Entraron como en un letargo, se quedaron allá sabiendo que tenían una tierra prometida. Y luego el temor. Dice, el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Ese temor representaría el tiempo oscuro y de temor que iba a vivir su descendencia como esclavos en esa tierra ajena. Y será esclava, dice el Señor, tu descendencia, y será oprimida 400 años. Después de la entrada de Israel a Egipto, duró 430 años esclava. Eso lo dice Éxodo capítulo 12, del 40 al 41, aunque aquí dice 400 años, pero en Éxodo 12, 40 al 41 habla de 430 años, que fue lo que se cumplió. No todo era malas noticias para Abraham. Dios le promete liberación y la traída de su pueblo a la tierra prometida. Vamos a leer el verso 14 al 16, por favor. Ya estamos terminando, amados hermanos. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. A la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Bendito sea Jesús. Amén. No todo era malas noticias para Abraham. Dios le promete liberación. Amén. Y la traída de su pueblo a la tierra prometida. O sea, el fundamento de este pacto es dos atributos de Dios. Su gracia, que sería su misericordia, y su justicia. O sea, este pacto está basado está fundamentado en dos atributos de Dios. En la gracia de Dios y en su justicia. En su gracia, al darle liberación a la descendencia de Israel, al darle riqueza, al darle la tierra prometida. Génesis 15 al 16 dice, después de esto saldrán con gran riqueza. Eso era la gracia de Dios. Verso 16, y en la cuarta generación volverán acá a la tierra prometida. Dios le iba a dar la tierra prometida. La liberación, las riquezas y la tierra prometida, eso es gracia. Eso no lo merecía Israel. Ni usted ni yo nos merecemos esta salvación, ni lo que Él nos da. Todo es por gracia. Amén. Y también este pacto está fundamentado en su justicia, al castigar
a los opresores del pueblo de Israel por esos 400 años y al castigar a la maldad de los habitantes de la tierra de Canaán. Justicia. Verso 14 dice, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y ellos volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea, que la tardanza en el juicio, no habían llegado al colmo la maldad del amorreo, ocasionó la tardanza en el cumplimiento de esta promesa. O sea que la maldad del amorreo, el colmo de la maldad del amorreo, Dios lo había visto 400 años, pero ellos no se permitieron tanto hasta 40 años después, 30 años después de esos 400. Los 430 años llegó el colmo de la maldad del amorreo y Josué entró a la tierra prometida. Bendito sea el Señor. Dios fue claro con Abraham, diciéndole que estas promesas no iban a ser cumplidas a plenitud inmediatamente en su vida, sino después de su muerte. Génesis 15:15 dice, tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Qué tremendo, ¿no? Dios es maravilloso. Seguimos, ya estoy terminando. Vamos a leer el quinto punto. Amén. El pacto quedó establecido. Ahora Dios se le revela a Abraham como la señal divina del compromiso del pacto. Vamos a leer el verso 17. Recuerde que en el ritual hitita y en los rituales orientales, las partes que hacían el pacto pasaban por el medio con una antorcha. Pero Abraham no tenía que pasar porque él no tenía ningún compromiso. Dios era el que estaba comprometiendo incondicionalmente con Abraham. Verso 17. Y sucedió que puesto el sol, aunque más adelante en el capítulo 16 yo voy a hablar, capítulo 17, voy a hablar de que Dios le exige a Abraham que le obedezca para cumplir el pacto. Amén. Verso 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Qué tremendo. Abraham tuvo que esperar todo el día, espantando las aves de rapiña hasta que llegara la noche para poder ver la señal divina del cumplimiento del pacto. Usted quiere que el Señor le cumpla con el bautismo del Espíritu Santo, quiere que el Señor le una, hermano, espere en Dios, busque a Dios, espere en su presencia y Él hará. En los pactos orientales las dos partes pasaban por el medio de los sacrificios partidos, pero en esta ocasión Abraham no pasaría por el medio de los animales porque el pacto era incondicional. Solo Dios asume todas las responsabilidades. Dios mismo lo cumpliría, por eso él solo pasaría con una antorcha de fuego. Abraham a lo lejos vio la antorcha que pasaba, venía, iba y volvía. Una antorcha de fuego simbolizando la presencia de Dios en medio de ese pacto. Amén, simbolizando que su presencia iba a estar cuando su pueblo iba a salir de Egipto, simbolizando la liberación de Israel. Eso se llama la Shekinah de Jehová, la gloria de Dios. El fuego ese representa la gloria de Dios, la Shekinah de Jehová. En Éxodo 13, del 21 al 22, Moisés dice, el escritor de Éxodo dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Por eso la iba para allá y para acá, simbolizando el divagar del pueblo de Israel durante 40 años. Para allá y para acá iba la columna de fuego en el desierto. Lo mismo pasó cuando Abraham vio esa columna, esa antorcha de fuego que pasaba para allá y para acá. La columna de fuego que alumbró al pueblo de Israel por 40 años en el desierto. De día y de noche el Señor estaba. Nunca se apartó esa Shekinah de Jehová delante del pueblo, la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esa Shekinah, esa gloria, esa que iluminaba, que se asentaba en el tabernáculo, exactamente en la silla de la preposición donde estaba el arca, era la Shekinah, la gloria de Dios. ¿Quién es ella? Esa gloria. En Juan capítulo 1, verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y Juan dice la experiencia en el monte de la transfiguración con Pedro y Santiago, y nosotros vimos su gloria. Gloria, la Shekinah del Padre. La gloria del Padre es el Señor Jesucristo.
nosotros vimos su gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad. Ese fuego, el que caminó por el medio de sus sacrificios, el que estuvo con el pueblo de Israel en el desierto, en columna de nube y en columna de fuego de noche, era el Señor Jesucristo. Es el que está con nosotros, que está en nuestras vidas. No arde nuestro corazón. Como fuego, dijo los discípulos en camino a Maús cuando oímos su palabra. ¡Qué bendición! Amén. Del verso 18 al 21, el autor registra los límites de la tierra prometida. Usted lo puede leer en su casa. Padre, te damos gracias por darnos esta palabra y permitirnos hacer estos estudios bíblicos. Gracias, Señor, por permitirme arreglar el computador, Señor, aunque está en riesgo de que vuelva y se dañe por su edad. Te doy gracias porque sé que tú eres bueno y me vas a ayudar a proveer para uno nuevo. Gracias por los hermanos que están recibiendo la palabra. Te pido que los bendigas, que los ayudes a buscar tu rostro, a depender de ti, a vivir para ti, Señor. Te doy toda la gloria, toda la honra. Señor, gracias por este sacrificio que tú hiciste en la cruz, por venir a estar con nosotros. Te bendigo y te exalto por ese pacto eterno, ese pacto que hiciste con Abraham, que es un pacto donde le prometió un heredero que iba a heredar la tierra, y ese heredero era Jesucristo, el heredero de todo, dice Hebreos 1:2. Gracias por habérselo prometido a Abraham y por haberlo cumplido. Hiciste ese ritual para cumplirle que Él se iba a encarnar, iba a venir a este mundo, iba a estar en medio de nosotros, en medio de ese pacto. Nosotros no cumplimos, Señor, porque desobedecimos, pecamos, merecíamos la muerte. Pero Jesús, que vino y se encarnó, murió por nosotros para cumplir el pacto. Gracias, Señor, por la muerte de tu amado Hijo Jesucristo, porque a través de Él, Señor, hemos cumplimos el pacto, y tú nos vas a dar la tierra. Y como dice la Escritura, el que venciere heredará conmigo todas las cosas. Gracias, porque somos herederos por Abraham y por Jesucristo, su descendiente. Gracias. Jesús lo es todo para mi vida. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, te exalto. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche tengo culto de 8 de la noche a 9 de la noche. Los espero. Amén. Y mañana de 9 a 10 de la mañana seguimos con el estudio. Es una bendición. Los que quieran ayudarnos con una ofrenda, debajo del video está la forma como lo puede hacer. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Nos veremos esta noche en el culto de oración. No se lo olvide. Que el Señor les bendiga.